Los párrafos transmiten distintos tipos de información y se realizan con distintos objetivos como argumentar, informar y escribir. Soy Jonathan Fierro y hoy les voy a mostrar algunos tipos de párrafos con su respectivo ejemplo. Párrafos narrativos o cronológicos. Son párrafos que cuentan una sucesión de hechos, de acciones de manera cronológica. Suelen utilizarse en textos literarios, textos periodísticos, textos científicos, entre otros. Un ejemplo de este es el comerciante contó cómo había hecho para abrir su negocio. Primero alquiló una tienda, después le hizo algunos arreglos y finalmente compró mercancía y contrató a empleados para que atendieran el local. Párrafos descriptivos son párrafos en los que se da información detallada sobre un objeto, un lugar, una teoría, una persona, una idea, un concepto, entre otros. Estos párrafos se utilizan en distintos tipos de textos como textos científicos y literarios. Un ejemplo de este es: el nuevo club municipal es de acceso público y gratuito. Cuenta con canchas de tenis, fútbol, vóley, baloncesto y hockey. Además, tiene una pista para correr, una palestra para escalar, un comedor, una sala de eventos y una piscina que se puede utilizar todo el año. Párrafos explicativos. Son párrafos que se utilizan para dar información detallada y clara acerca de cómo es un proceso, de cómo sucedió un hecho, de cómo es o de cómo funciona algo. Suelen aparecer en textos explicativos, científicos o periodísticos. Un ejemplo de este es: la geografía social es una rama de la geografía que estudia los hechos y problemas sociales teniendo en cuenta el espacio geográfico. Los ejes centrales de esta ciencia son la relación de la población con el territorio, los movimientos espaciales de las personas, la organización territorial y la influencia del ser humano en el medio ambiente. Párrafos argumentativos. Son párrafos que se utilizan para expresar una opinión, argumentar esa opinión e intentar persuadir al lector. Para realizar la argumentación se suelen utilizar citas, ejemplos, conceptos, entre otros. Estos párrafos se encuentran en textos argumentativos, persuasivos o de opinión. Un ejemplo de este es fundamental que el sistema educativo incorpore una perspectiva ambientalista en la enseñanza para fomentar el cuidado del medio ambiente. Generalmente, en los distintos niveles educativos se estudia o se nombra algo relacionado con la contaminación, con el calentamiento global, etc. Pero es necesario que en todas las asignaturas se estudien los distintos contenidos relacionados con alguna temática ambiental. Por ejemplo, en matemáticas se podría estudiar estadística relacionándola con el uso de energías renovables. Párrafos aclaratorios. Son párrafos que se utilizan para aclarar algo que se mencionó en el texto y pueden estar en el cuerpo del texto, al final o en las notas al pie. Por ejemplo, si en el cuerpo de un texto se menciona la palabra sintagma, en el párrafo aclaratorio se diría lo siguiente: un sintagma es una de las sintaxis que está compuesta por una palabra o por un conjunto de palabras. Todos los sintagmas tienen un núcleo y cumplen distintas funciones dentro de una oración. Párrafos expositivos. Son párrafos que brindan información sobre un tema, un acontecimiento o un concepto de manera objetiva. Para ello se suelen incluir citas, datos, definiciones, entre otros. Pueden aparecer en textos divulgativos o en textos especializados. Por ejemplo, el cedro es un árbol de mucha altura. Puede llegar a medir 50 metros y de copa con forma redonda o vertical. Este árbol se diferencia de otros por el olor y el color de su madera.
Se lo suele utilizar para fabricar muebles, para decorar jardines y parques y para hacer esencias y resinas. Párrafos informativos. Son párrafos en los que se explica de manera objetiva un concepto, un tema o una idea. El objetivo de estos párrafos es brindar información al lector sin añadir opiniones. Se utilizan en textos informativos o científicos y pueden ser párrafos deductivos. La idea principal se desarrolla en la primera oración y las otras oraciones son ideas secundarias o ejemplos. Por ejemplo, la inflación de este año es la mayor de toda la historia en esta región. Hace 15 años hubo una inflación altísima que alcanzó el 45%, pero este año la inflación llegó al 57%. No todos los productos aumentaron 57%, los alimentos aumentaron 50%, el transporte 60%, la educación privada 43% y los pasajes aéreos 60%. Párrafos inductivos. Las ideas secundarias están en las primeras oraciones del párrafo y la idea central se encuentra en la última oración. Por ejemplo, en las fábricas de este país se producen elementos que son utilizados en muchos lugares del mundo como componentes electrónicos y partes de auto. En el centro del país se desarrolla la actividad agrícola y ganadera, cuyos productos se utilizan tanto para consumo interno como para exportación. En el norte del país se desarrolla la actividad minera y la vitivinícola. En las principales ciudades y playas hay una gran cantidad de lugares turísticos que reciben más de 4 millones de turistas cada año. Por eso se puede decir que es un país con una gran variedad de actividades económicas. Párrafos introductorios. Son párrafos que se utilizan para enunciar cuál es el tema central del texto y su abordaje. Suelen estar al principio de textos académicos, periodísticos, entre otros. Por ejemplo, el calentamiento global es un tema que preocupa a científicos, políticos, economistas y ambientalistas. En este trabajo se analizarán las causas y las consecuencias de este fenómeno y cómo se puede hacer para disminuir su impacto. Además, se explicará cómo se están implementando medidas en distintos lugares del mundo, desde la política, la economía y la ciencia. Párrafos de enumeración. La frase temática se enuncia en la primera oración y después se nombran las características de esa idea en forma de lista. Por ejemplo, las bellas artes son producciones artísticas realizadas con creatividad y con una finalidad estética. Estas artes son la arquitectura, por su aporte cultural en los edificios y otras construcciones, la escultura, por sus formas perfectamente realizadas, la música, por su armonía, ritmo y melodía, la danza, por su manera de expresar la belleza en los movimientos, la literatura, por su creatividad que realiza con las palabras, y el cine, por su manera de contar historias con sonido e imágenes. Párrafos de secuencia. En la frase temática se enuncia el procedimiento que se desarrollará y en las siguientes oraciones se enuncia cada paso de manera cronológica. Se utilizan números o letras para explicar el orden en el que se deben hacer los pasos. Por ejemplo, ¿cómo preparar una ensalada de frutas? Primero, lave las frutas. Segundo, pele aquellas frutas que tengan cáscara. Tercero, corte todas las frutas en cuadros pequeños. Cuarto,
ponga las frutas en un recipiente. Quinto, agregue media taza de jugo de naranja. Sexto, ponga el recipiente en la heladera. Séptimo, deje enfriar por 1 hora. Párrafos de comparación o contraste. Se comparan dos ideas, conceptos o teorías. Por ejemplo, hay científicos que creen que en algún momento las personas podrán vivir en Marte. Quienes defienden esta teoría sostienen que con la tecnología adecuada se podrán construir bases espaciales en las que las personas podrán desarrollar su vida. Hay otros científicos, en cambio, que aseguran que es imposible que las personas puedan vivir en el planeta rojo, porque nunca se podrá desarrollar un espacio apto para los seres humanos. Párrafos de resolución del problema. Estos párrafos constan de dos partes. En la primera se enuncia un problema y en la segunda se enuncia la solución. Por ejemplo, muchos departamentos no cuentan con ventilación cruzada y esto es un problema porque es necesario que el aire circule en los hogares. ¿Cómo podría solucionarse? La mejor solución, que no es la más económica, es remodelar los edificios para que tengan ventanas en ambos lados del apartamento. Otra solución es utilizar ventilación artificial que permita que el aire circule. Párrafos de causa-efecto. En la primera oración se enuncia algo que ocurrió y en las siguientes oraciones se mencionan sus causas. Por ejemplo, el señor Pérez será el nuevo presidente en 2 meses. Pérez ganó hoy la votación presidencial con una gran ventaja. Sacó el 63% de los votos. Su gran popularidad se debe a que pudo escuchar las demandas de varios sectores y a la confianza que le tiene la población desde que es senador nacional. Párrafos de cierre. Estos párrafos se encuentran al final de un texto y suelen funcionar como un resumen o una conclusión de los temas explicados en los párrafos de desarrollo. En la primera parte se suele hacer una recapitulación de lo mencionado anteriormente y en la segunda parte se hace un cierre que se puede incluir un comentario del autor, una cita, un interrogante o una conclusión. En resumen, el romanticismo ha sido un movimiento que ha modificado la concepción de la literatura. En primer lugar, se ha modificado la norma de los géneros literarios. En segundo lugar, se comenzó a valorar la idea de originalidad y de artistas como genio y finalmente se inició la reflexión sobre la literatura, es decir, la crítica literaria como se la conoce en el presente. De todos modos, todavía queda mucho más por investigar en relación con este movimiento. Espero que hayan entendido cada uno con su respectivo ejemplo. Gracias.